Hola gente de YouTube, en este video tutorial les quiero explicar cómo crear cabeceras, headers o librerías de forma propia, es decir, las nuestras. Bueno, para eso hice un pequeño programa simplemente que pide dos números. Acá está el prototipo, acá está la función main, este es el prototipo de la función suma, que está acá abajo, que simplemente recibe dos números, lo suma y devuelve la suma. Bien, en este primer video de forma práctica, sin código, lo que vamos a realizar es crear una librería, la vamos a llamar desde el main y nos va a devolver la suma de los dos valores. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, simplemente creamos una librería, ¿sí? Para crear una librería necesitamos colocarle un nombre de cómo se va a llamar la librería, en este caso librería 1, y hay que guardarla con la extensión .h, ¿sí? Es decir, .headers. TH con headers. Bien, cabecera en inglés. Como ven, se creó, está vacía. Bueno, en este video solamente vamos a copiar esta función. Fíjense, va a ser una cabecera que va a tener una sola función, en donde yo le voy a pasar dos valores, me los va a sumar y devuelvo el valor. Bien, entonces, esto lo voy a comentar. Calce, control KC, control KC. Bien, ¿por qué lo comento? Bueno, porque fíjense, acá yo le estoy diciendo, porque si yo no lo comento, me estaría usando esta suma. Y yo ahora quiero decirle, déjame de usar esa suma y usa la suma que esté en la librería 1. Pero fíjense, acá yo no le indiqué dónde está la librería 1. Bien, entonces se lo tengo que indicar. ¿Cómo hago? Simplemente escribo include y fíjense, como está en el mismo nivel, entre comillas, sí, entre comillas, escribo librería 1, ¿sí? El nombre de la librería. Y solito reconoció que hay adentro de esa librería una función suma, que recibe dos valores, ¿sí? Entonces compilamos, no me sale error, nada, y vamos a poner, por ejemplo, 2 y 5, y me dice 7. Está bien. Ahora, consideraciones y detalles. Al crear la librería, no se utiliza acá el using namespace, sino que, por ejemplo, si quiero imprimir, se usa esto, así el std, y se coloca el cout, ¿sí? Y por ejemplo, acá vamos a escribir simplemente sumando, ¿no? Sumando, ¿sí? Dos puntos en line. Bien. Pero fíjense en este otro detalle. No se coloca el using namespace, pero sí debo colocarle esto, el IOString. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo en pantalla, ¿sí? Entonces, al imprimir en pantalla, este line vamos a sacar, vamos a colocar así. Este IOString me está indicando, le estoy diciendo, esto me va a servir para imprimir en pantalla. Pero fíjense en otra cosa. Acá dice IOString, y este main que está llamando al IOString y a la librería 1, también lo tiene. Entonces, para evitar, porque fíjense si yo compilo, bueno, no me sale error, pero va a funcionar bien. Como pueden ver, 2 y 3, 5. Bueno, sumando me faltó darle un enter. Bien. El problema no va a estar cuando uso las cabeceras así dobles de la librería estándar. El problema va a estar cuando yo empiezo a crear mis propias cabeceras y, por ejemplo, acá en la librería 1 llamo a otra cabecera que yo creé, por ejemplo, no sé, librería 2, y a su vez en el main vuelvo a llamar a la librería 2. Y ahí sí me origina un error. Entonces, para no tener ese error, adelante, arriba de todo, escribo hashtag pragma once, ¿sí? Esta palabrita, pragma once. Entonces eso me
me va a evitar tener ese error. Y el otro, lo segundo muy común es querer imprimir en una librería. Por ahí nos deja, por ahí no, depende del compilador. Pero lo más correcto es escribir esto. Si vamos a imprimir algo, en vez de usar, o sea, no se puede escribir esto así, using namespace std. En algunos da error. Entonces lo abreviamos std, dos puntos, y podemos usar el cout y el cin. Es decir, cin sería lo mismo. std, cin, y el parámetro en donde lo vamos a guardar, std, ¿sí? Y el parámetro en donde lo vamos a guardar. Bien. Bueno, como pueden ver, eso sería cómo crear una función, ¿sí? O mejor dicho, cómo crear una cabecera que cumpla, cabe la redundancia, de funcionar como una función, ¿sí? Y fíjense, vamos a hacer una más. Voy a poner acá multiplicar. Y yo acá le voy a pasar simplemente int A, int B de vuelta. B. ¿Sí? Y acá, como quiero hacerlo rápido el vídeo, simplemente voy a poner A por B. Bien. Acá me va a salir error, fíjense. Cuando yo llame acá multiplicar, fíjense que estoy llamando yo a la librería 1. Bueno, sigue sin fallar esto, pero tendría que haber fallado, ¿sí? Porque yo no puedo escribir multiplicar así. Es decir, al escribir una función, ¿sí? Esto también depende mucho del compilador. Pero al escribir una función sí es correcto dejarla así sin el prototipo. Pero al escribir 2, yo tengo que venir arriba y escribir int suma, ¿sí? Recibe un entero, recibe un entero, ¿sí? Int multiplicar, es decir, tengo que pasarle los prototipos. Esto va a ser para el caso en que tenga, dos o más. ¿Sí? Si tengo uno, es como lo vimos en el principio. No hace falta colocar el prototipo porque es una función. Pero si tengo dos o más, sí, ya sí. Tengo que colocar el prototipo de la función y luego empezar a... Bien. Entonces, fíjense que de vuelta, A por B, vamos a hacer 7 por 7, 49. Bien. Entonces, como pueden ver, hasta acá ha llegado el video. Espero que les haya servido. Y desde ya, muchas gracias.